Padre Celestial, Señor bendito, Dios de toda consolación y de gran amor, te damos gracias ante todas las cosas que hoy nos das esta gran oportunidad de estar reunidos en tu nombre, en este día domingo, Señor. Muchos de los hermanos ya fueron a la iglesia por la mañana. Te pido y oramos para que haya sido un bendecido día y lo que sigue del día también siga siendo bendecido por ti. Gracias, Padre, que tú estás con nosotros. Danos sabiduría y amor para poder entender y llevar a la obra la palabra que tú hoy nos enseñarás. Gracias por todo, Señor. Que tu amor bendito y que tu perdón siempre esté con nosotros y ayúdanos nosotros a ser un reflejo de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Esto, como les iba diciendo, se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y eso es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Así que mucha atención con lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes quinto de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y aquí hay un punto importante en el que necesitamos dar un poco de contexto, y es algo que yo les estaba mencionando. Listo. Es lo que yo les estaba mencionando, hermanos. Y es en esta parte en donde vemos que estaba aconteciendo en Israel, en Jerusalén sobre todo, porque saben que el reino, ya que lo estuvimos viendo en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, cómo los reinos de Israel fueron divididos, de manera que Israel se dividió en dos: el reino de Judá, en donde también se encontraban los levitas, y creo que la tribu de Benjamín, aunque no estoy muy seguro, y la tribu de todas las demás tribus que quedaron divididas justamente, que se llamó el reino de Israel, el que se encontraba en Samaria, y que más adelante los conocemos como los samaritanos, de los cuales el reino de Judá se separó y tiempo después fueron considerados inmundos, lo cual ya hablaremos en otra ocasión. Pero ¿qué pasa aquí? El reino de Israel, que era dividido, el que no era de Judá necesariamente, ese había sido ya invadido y totalmente casi que destruido por completo por causa de sus pecados ya tiempo atrás. Ahora el reino de Judá, el reino de Israel, pero en Judá, todavía no había llegado a ese punto, sino que hasta que vino, si no me equivoco, no me acuerdo si con los que empezó fue con Babilonia o con Siria, pero en ese momento Israel entonces también fue asolada, Jerusalén fue asolada, fue destruida, fueron matadas sus mujeres y situaciones que tendría que comentar, que son bastante difíciles de vivir, difíciles de contar incluso, llegaron a vivir en estas épocas, de tal manera que, fíjense qué tan grave fue la situación, que por el hambre las mujeres se comían a sus propios hijos y entre los hombres se terminaban matando justamente entre sus hermanos por causa de todos los sucesos que estaban aconteciendo. Entonces era una situación muy muy grave. Entonces Nehemías pregunta: oigan, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Jerusalén? Y ahorita vamos a ir viendo quién es Nehemías. Más adelante en los versículos lo llega a mencionar, para que ustedes tengan también una idea de quién es Nehemías. Nehemías es un judío, pero él tenía un cargo y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces pregunta Nehemías: ¿qué pasó con los hermanos de la cautividad, aquellos que habían sido capturados? Y dice también: ¿qué pasó con Jerusalén? Y la respuesta que le dan es la siguiente: y me dijeron, el remanente, o sea, los que quedaron todavía de Judá, dice, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. O sea, la ciudad había sido destruida, los que de aquellos habían quedado estaban en sufrimiento, en tribulación y en dificultades. Entonces dice Nehemías, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios
de los cielos. Y aquí yo les quiero dejar un punto en claro. Nehemías no vivió esta situación. Nehemías no sufrió esta situación, de tal manera que él pregunta por aquellos que sí la vivieron y que sí lo sufrieron. Y aún con todo eso, cuando le dicen lo que está pasando, Nehemías se duele en el corazón y dice que hizo duelo por algunos días y además de eso ayunó, lloró y lloró y se sentó prácticamente en tristeza. Ese es el punto importante. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña una cosa que nosotros deberíamos tener en conciencia, y esto no es nuevo. La mayoría de los siervos del Señor tienen un amor ferviente por sus hermanos, y esto no es extraño, pues está escrito que el que ama a aquel que engendra, o sea, a Dios, también ama al que ha sido engendrado por Dios. En otras palabras, aquel que es nacido de Dios y que ama a Dios, ama también a aquellos que son nacidos de Dios. Por eso Nehemías, no solo Nehemías, sino también Moisés y la mayoría de los profetas que llegaron a profetizar para Israel, rogaban por Israel, pedían por Israel, porque sus hermanos, aunque no de carne y en muchas ocasiones ni siquiera tenían una plática o conversación, pero eran sus hermanos, y como eran el pueblo de Dios, aquel que amaba a Dios, amaba al pueblo de Dios. Y es algo que al día de hoy no cambia, ni ha cambiado, ni debería cambiar. ¿Por qué? Por lo mismo que les estoy expresando. Los que aman al Dios y Padre, aman a los hijos que son de Él. Es una cuestión automática, es una cuestión obvia. Por tanto, si los que tú amas han sufrido tal asedio, tal situación difícil, tal abominable maldad, si tú amas, te va a doler a ti saber que todo eso ha acontecido. Y esto es lo que le sucede justamente a Nehemías, y aquí es donde vemos justamente lo que la misma escritura dice, que el vínculo perfecto es el amor, porque cuando tú amas a alguien y ese alguien sufre, tú sufres juntamente con él. Y ese es el punto focal de esta enseñanza que vamos a estar tocando ahorita. Un solo sentir. ¿Por qué un solo sentir? Bueno, porque es un solo cuerpo. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Recuerden no perder los versículos principales. Pero luego nos movemos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Fíjense cómo dice: de manera que si un miembro, hablando del cuerpo de Cristo, porque un poco antes dice, está un poquito antes, creo que es por aquí donde lo dice, un solo cuerpo, creo que lo menciona así. Aquí está. En el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dice, porque si fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, versículo 20, dice, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. Y esto es importante por nosotros como iglesia. Hermanos, hay gente que se dedica a la predicación, como es mi caso y como a mí me ven. Hay gente que se dedica a la enseñanza de la palabra, como es mi caso. Y hay gente que se dedica al servicio en la obra del Señor, como es el caso de otras personas que, por ejemplo, se mueven a una obra misionera. Hay otros que se dedican a las obras sociales en el nombre de Cristo. Hay otros que se dedican al trabajo. Denme un segundo. Un segundo, por favor. Hey, para ahí. Bájate. Ahí te quedas. Ahí quédate. Ah, bueno, si te estás tienes que hacer, ¿verdad? ¿Quieres que te corte las uñas? ¿Qué te parece?
Les pido me disculpen, mi gatita está que quiere entrar y quiere meterse por la ventana. No se puede meter por la ventana y esa parte no la entiendo. Ay, cosita hermosa, pero las tengo que tener afuera porque ahorita voy a limpiar, entonces no quiero que me ensucien más. Pero bueno, decía, no quiero perder tiempo y sigamos con lo que estaba la enseñanza. Decía, disculpen, es bien importante este tema, o estos temas en específico, en cuanto a la situación de que somos un solo cuerpo en Cristo. Como vemos lo que les mencionaba, que hay cada persona que se dedica a distintas cosas en este tipo de situaciones. Y ahora también hay gente que trabaja en cosas aparte, que pareciera que no son un servicio para Dios, pero sí lo son, porque esto es sumamente importante, hermanos míos, que yo quiero que me lo entiendan. Si tú trabajas para una empresa, seas administrador, seas contador, seas conserje, seas cuidadora, ama de casa, o lo que tú y a lo que tú te dediques, mientras que trabajes, porque esto es algo que ya les he hablado antes, que la misma escritura lo dice, el que no trabaje, que no coma. Así que es sumamente necesario que se entienda que los que estamos en el Evangelio, que los que servimos al Señor, tenemos que trabajar. Ahora bien, cada uno trabaja en lo que Dios mismo ha decidido para cada uno. En este caso, por ejemplo, en el mío es en la predicación y en la enseñanza. Para otros será en el ministerio y en el servicio. Para otros será directamente en un trabajo a lo que la gente le llama secular, pero que no es necesariamente secular. Y ahora, ¿por qué es tan importante remarcar este punto? Porque hay gente que se le olvida que lo que tú estás haciendo y el trabajo en el que tú estás laburando es un trabajo que estás haciendo para Dios. De tal manera que Dios ha puesto esa empresa, ha puesto ese empresario, ha puesto esa empresaria para que tú en ese lugar le sirvas a Él. ¿Por qué? Porque no es un servicio al hombre ni un servicio al mundo. Tú estás trabajando para el Señor en el lugar en el que Él te puso. De tal manera que el Señor habla de esto diciendo, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y en otros textos justamente nos enseña que el trabajo que tú estás llevando a la obra, seas contador, seas licenciado, seas una persona que tal vez no tiene un título, pero está ejerciendo un trabajo en alguna de las empresas, aún si eres ingeniero, todo lo que tú estás haciendo es para la honra y para la gloria de Dios. Si ganas mucho o ganas poco, tú estás obrando para Dios. Y como estás obrando para Dios, debes trabajar como si fuera para Dios, porque lo es. Y esa es una cuestión que tenemos que nosotros tener en consideración y en cuenta, recibir y entender y llevarlo a la obra. ¿Qué? Que si yo estoy sirviendo, yo no estoy trabajando para mi jefe, yo no estoy trabajando para esta empresa solamente, yo estoy trabajando para Dios en esta empresa y en este lugar. Por tanto, en mi lugar de trabajo y en mi lugar en el que estoy, tengo que darle gloria a Dios. ¿Cómo? Con mi esfuerzo, con mi conocimiento, con mi diligencia, con el hecho de que la gente se dé cuenta que Dios y la mano de Dios está con mi trabajo y con mi esfuerzo. ¿Okay? Esa parte es sumamente importante y la tenemos que entender, porque luego, por lo mismo, hay gente que está fastidiada del trabajo, no se esfuerza en él, y luego se enteran que son cristianos y dicen, mira, todos los creyentes son perezosos. Y esa es una realidad que nosotros terminamos falsamente mostrando. Digo una realidad, el hecho de que terminamos mostrando pereza y terminamos haciendo que culpen al camino de la verdad justamente por nuestra pereza. Ahora bien, quiero dejar esto muy en claro. Siempre de lo siempre tenemos que poner a Dios primero que nada. Por tanto, si tu trabajo sabes que es para Dios, tienes que tratarlo como un trabajo que es para Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que tu trabajo no puede ir por encima de las labores que son de Dios y para Dios. Si tú en tu trabajo te ves en la necesidad de hacer una injusticia, no la vas a realizar, porque entonces no estás sirviendo al Señor, estás sirviendo a la empresa. Y nadie puede servir a dos señores, porque amar al uno y aborrecer al otro, y apreciar al uno y menospreciar al otro. En otras palabras, si tú obedeces a la empresa por sobre Dios,
Si tú obedeces a tus jefes por sobre Dios, ciertamente tú no estás apreciando a Dios como deberías. Me explico, muy sencillo. Tienes un trabajo en el cual tú estás vendiendo cosas, eso es normal. Dios te ha mandado a vender para que por el medio por el que tú estás trabajando, Dios te bendiga a ti, dándote el sustento, o en su defecto incluso dándote la ayuda para que tú puedas no solo sustentarte a ti y a tu familia, sino también a la iglesia y a los necesitados, depende sea la situación. Ahora bien, si en ese trabajo se te está pidiendo y obligando a hacer algo que a Dios no le agrada, tú no puedes ceder, tú no puedes permitirte justamente desobedecer a Dios por tratar de obedecer a tu trabajo. Porque tú dirás, pero es que si no obedezco me van a despedir y entonces mi casa, mi familia se queda sin sustento. Pero aquí está el detalle: si tú crees que es tu trabajo el que te da sustento y no Dios quien te da el trabajo para que tengas sustento, ciertamente te va a ser imposible obedecer a Dios, porque antes vas a poner a tu Señor el trabajo, a tu Señor tus jefes, y eso no es posible, porque simple y sencillamente cuando tú sirves a dos señores vas a errar. Denme un minuto, un segundo. No se va a poder subir. ¿Qué parte no entiendo de eso? Va. ¿Por qué tanta desesperación por entrar? No lo entiendo. Hay que... Lo lamento. Decía, ¿por qué es que menciono este tema? ¿Por qué es que les llego a decir esto con claridad? ¿O por qué es que les llego a expresar este tema de que ustedes no pueden servir a dos señores? Porque esto es común en todo. Cuando ustedes están queriendo obedecer a sus jefes terrenales por encima de la voluntad de Dios, entonces ustedes ya no están sirviendo a Dios. Porque hay gente que dice, no, pero es que es mi trabajo y yo allí sirvo a Dios, por eso mismo estoy ahí, porque Dios me dio ese trabajo, y si Dios me dio ese trabajo, yo tengo que guardar ese trabajo y cuidar ese trabajo y tal y tal. Y es verdad, mientras que cuidar ese trabajo signifique seguirle dando la gloria y honra a Dios, es verdad. Pero cuando tener que cuidar ese trabajo significa tener que ir en contra de la voluntad de Dios, entonces ciertamente tú no estás cuidando ese trabajo, tú estás descuidando lo que Dios te ha mandado. Entonces, todo lo que vaya acorde al Señor es servir a Dios. Todo lo que se desvíe de la voluntad de Dios es servir al hombre. Y si tú sirves a Dios, por ende, tú no puedes tratar de obedecer hacia lo que Dios no quiere que tú obedezcas. Si en algún momento, vuelvo a la misma idea, tú eres administrador de empresas o tú eres contador, pero se te está pidiendo en tu trabajo que hagas una falsificación de algún documento, que firmes alguna cuestión que es ciertamente incorrecta legalmente hablando, que tú como, no sé, a lo mejor estás en, ¿cómo se le llama recursos humanos, y al estar en recursos humanos, tú tienes la idea o el mandato de parte de tus jefes que no les puedes pagar lo que es debido a los empleados, sino que les tienes que pagar menos para poder evitar impuestos y no sé qué tanta cosa más, o que si los despiden, ustedes no tienen que darle lo que por ley les debería tocar. Entonces ciertamente si tú obedeces a ese mandato, tú no estás obedeciendo ni sirviendo a Dios en esa empresa, porque en esa empresa no estás honrando a Dios. Y si por desobedecerles a ellos y obedecer a Dios es necesario que pierdas tu trabajo, que así sea. Dios te moverá a uno mejor, o te dará una mejor forma de sustentar a tu familia, porque el sustento no viene de tu trabajo, el sustento viene de Dios, que te ha dado ese trabajo para que sea el medio por el cual tú recibas sustento. Es una cosa muy diferente. Por eso mismo, vuelvo al mismo caso, trabajen
para Dios, porque donde estén, ustedes trabajan para Dios. Ahora bien, cerrando paréntesis, porque fue un paréntesis largo, pero era necesario aclararlo, esas personas que trabajan también en trabajos que la gente generalmente llama seculares, pero no son seculares porque sigue siendo un servicio a Dios, porque el que trabaja como médico y da gloria a Dios en su trabajo hace que el nombre de Dios sea conocido en ese ámbito laboral. El que vende y da gloria a Dios en su trabajo hace que sea conocido en ese ámbito de mercado el Señor Dios Todopoderoso. Aquel que se dedica al servicio, de cualquier tipo de servicio que sea acorde a la verdad, que no sea obviamente un servicio incorrecto, y da gloria a Dios en ese servicio, ciertamente da a conocer en ese ámbito laboral a Dios el Padre y a Jesús el Cristo. Entonces, todos los que somos de Cristo somos un solo cuerpo y todos trabajamos en lo que Dios nos ha mandado a estar. Algunos en una cosa, algunos otros en otra. Pero todos somos un mismo cuerpo y todo el cuerpo necesita los unos de los otros. En mi caso, o en nuestro caso, los que sirven en el Evangelio, los que se dedican a la palabra del Señor, los que se dedican a estar hablando de lo que es la voluntad de Dios, estamos dedicados a la palabra de Dios, de tal manera que estudiamos y estudiamos y estudiamos la palabra para que cuando nosotros vengamos a ustedes podamos darles el conocimiento de la verdad ya escudriñado y desmenuzado, por decirlo así, y que ustedes lo puedan entender con facilidad. Todo lo que a nosotros nos costó adquirir el conocimiento, libros y libros de la Biblia leídos y releídos, y el tiempo en oración, es para que en unas horas en las que nos vemos nosotros, en las que les predicamos la palabra, podamos transmitirles el conocimiento que Dios ya nos transmitió antes a nosotros. Ese es nuestro trabajo, estar dedicados a la palabra del Señor. Ahora bien, nosotros no podríamos sustentar este trabajo si no tuviéramos de aquellos que, por ejemplo, trabajan para el Señor en empresas y en otros lugares de donde ellos obtienen sustento. Pues de ese sustento no solo se sustentan a ellos, sino también sustentan a aquellos que se dedican a la palabra, pues nosotros nos dedicamos al sustento espiritual de ustedes. Es algo recíproco, al final de cuentas. El que trabaja para Dios y no sustenta a las ovejas del Señor ni se preocupa por ellas, no puede decir estar trabajando, sino, como dice la Escritura, se pastorea a sí mismo, pero no pastorea a las ovejas del Señor, está malogrando su trabajo. Pero cuando sí lo hace, es justo y necesario que también esa persona reciba de la iglesia el sustento necesario. Así como uno sustenta a muchos, muchos sustentan a uno, y todos se ayudan los unos a los otros, porque somos un cuerpo en Cristo. Así como la columna sostiene a los dos pies y sostiene toda la parte de arriba del cuerpo, así de la misma manera los pies hacen que la columna se pueda mover de un lado al otro juntamente con todo el demás cuerpo, y los brazos ayudan a que pueda sostener cosas juntamente con toda la columna, y etcétera, etcétera. En otras palabras, el cuerpo completo necesita de su cuerpo completo. Todos, los unos como los otros, terminamos ayudándonos, y ninguno es más ni menos importante que el otro, aunque cada uno cumple tareas diferentes. Porque sé que hay gente que por trabajar dice, es que yo no estoy sirviendo a Dios. No, tú estás sirviendo a Dios en donde estás, y del fruto que Dios te da de tu trabajo debes, dárselo primeramente a Dios. ¿Y qué quiero decir dárselo primeramente a Dios? No me refiero a ofrendas, diezmos y cosas de la iglesia, sino más bien en que lo que tú estás recibiendo lo uses acorde a lo que a Dios le agrada. Si alguien necesita ayuda, tú eres ese medio por el que Dios bendice a esa persona y se lo dices claramente. Esto viene del Señor para bendición a ti. Lo mismo que con aquellos que sirven, y obviamente esta parte también es así, para la iglesia. Así la iglesia te sustenta a ti en lo espiritual y tú sustentas a los siervos espirituales en lo material. Y así los unos y los otros no tienen necesidad de nada, pues los que trabajan para obtener sustento material son sustentados espiritualmente por los que trabajan para obtener sustento espiritual. Y saben, y eso es perfecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo completo, uno al otro, se sostiene mutuamente. Por lo mismo, hermanos míos, al ser un mismo cuerpo, tenemos que sentir una misma cosa. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando uno sufre, todos sufren, tal y como está escrito en Romanos
bueno, aquí mismo en el 1 Corintios capítulo 12 en el versículo 26, donde dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, dice, 26 dijimos, ¿verdad? Ajá. Se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, que ese es otro punto. ¿Qué pasa cuando vamos caminando y nos pegamos en el dedo chiquito del pie o en la mano o estamos ahí con el martillo y ¡tas! Nos damos en el dedo? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¡Oh! Es un dolor completo. No es un dolor del dedo, no es el dedo el que hace del dolor, no, es todo el cuerpo el que reacciona, porque así somos. Cuando estamos en un mismo cuerpo, cuando estamos unidos por el amor, como lo dice la Escritura, yo veo que mi hermano ha sufrido y a mí me duele saber que ha sufrido. Es algo natural, así como el cuerpo, cuando una parte del cuerpo es lastimada, todo el cuerpo reacciona, aunque el daño principal esté en el miembro que fue lastimado. Así como cuando un miembro recibe, por ejemplo, se los pongo bien sencillo, cuando tú estás acostado a lo mejor con tu mamá, con tu papá, y te empiezan a acariciar la cabeza y te empiezan a rascar la cabeza o te empiezan a hacer caricias así, como lo hacen los padres generalmente. ¿Qué pasa con todo el cuerpo? Todo el cuerpo se relaja, todo el cuerpo se tranquiliza. ¿O acaso la mano se molesta y dice: hey, ¿por qué rascas a la cabeza? ¿Por qué no me rascas a mí? Hey, ¿por qué acaricias a la frente o a las cejas y no me das caricia a mí? No. El cuerpo no envidia a las otras partes del cuerpo porque todo el cuerpo es un solo miembro. Por tanto, si por ejemplo un hermano mío predica la palabra y fue llamado y está dando la palabra a cientos de miles y a naciones, yo no voy a poner en mi corazón la ignorancia y la arrogancia y el mal corazón con la envidia para decir: es que ¿por qué él está ahí predicando? Yo tengo mayor talento que él, yo debo esto, ¿Quién soy yo? ¿No soy parte del cuerpo? ¿No soy yo el que también está viendo cómo el evangelio del Señor está siendo predicado a miles y cientos, sea yo el que está predicando u otro? ¿No debería antes yo alegrarme y decir: gloria a Dios que uno de los hermanos en la fe ha llegado tan lejos y ahora la palabra de Dios es predicada ya? Claro que sí, porque cuando uno de los miembros se goza, todos juntos nos gozamos. Así como cuando vemos que algún hermano en la fe cae, nosotros no nos enojamos. Si nosotros nos cortamos la mano, no decimos: esta mano ya no me sirve, si la cortamos y la tiramos. Porque entonces, ¿cómo podríamos decir que tenemos un cuerpo completo? No, antes bien, llegamos, limpiamos la herida, le quitamos lo innecesario, la lavamos y entonces la parchamos. O bueno, más bien, parchar no sería la palabra más correcta, pero sería como que la vendamos, la curamos y la vendamos. Y entonces esperamos hasta que sane. Tenemos cuidado de esa mano hasta que sane. Tenemos cuidado de no permitir que esa mano sea, ¿cómo se dice?, más lastimada. No la utilizamos en muchas ocasiones, hasta la guardamos. Como hemos visto, a veces los que se fracturan o los que se cortan terminan teniendo su venda y terminan con el brazo así durante un tiempo hasta que la mano se recupere. De la misma manera, cuando uno de los miembros se duele, cae en pecado o es lastimado, nosotros vamos y lo cuidamos para que no se infecte más. Limpiamos la herida mostrándole la verdad y ayudándole y restaurándolo espiritualmente. Cuando eso sucede y es curado, otra vez puede volver a sus labores. Ahora bien, ¿qué pasa si por alguna razón uno de los miembros desafortunadamente ya no tiene salvación? Pues sí, ahí sí debe ser quitado, porque podría infectar a los demás miembros, pero rara vez eso va a pasar. Solamente en situaciones muy concretas, alguno de los miembros de nuestro cuerpo es necesario quitarlo. Generalmente no pasa eso. Entonces, por lo mismo, cuando uno de los miembros se duele, todos nos dolemos juntamente con él. En otras palabras, tenemos que aprender a tener empatía por los hermanos en la fe, por todos, por los que sufren y por los que están felices, para que nosotros nos podamos alegrar al ver a los hermanos que predican la verdad y que viven en la verdad y son ejemplos de la verdad, aunque no prediquen necesariamente como aquellos de los que conocemos. Y yo vi un ejemplo de esto que me dio mucho gozo y yo di gloria a Dios por esa situación cuando vi en un video que se publicó un trailero, creo que era un trailero, creo que así se les dice,
que no sé qué había pasado. El chiste es que creo que su tráiler empezó a incendiarse o se prendió así en fuego, no estoy seguro cómo estuvo la cosa, y tenía abierto el capó, y esta persona va y se hinca y dice: Señor, por favor, haz que llueva para que el fuego sea apagado. Y llovió. Lo pueden buscar, debería salirles. Trailero ora para que llueva, algo así, les debería aparecer. Y empieza a llover. Y entonces dice: gloria a Dios, porque yo sabía que Él me iba a escuchar. Estamos hablando de un hombre que no se dedica a la predicación, pero que por medio de su fe ha dado gloria a Dios en su trabajo. Cuando yo lo vi dije: gloria a Dios. Qué bonito, qué bueno. Me alegra que haya tenido esa fe y que Dios haya respondido a su oración. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, es parte de la misma iglesia, es parte de la misma fe. Y es mi alegría ver que está bien. Así como hemos visto desafortunadamente cómo muchos hermanos son perseguidos en otros lugares, y cuando nos enteramos duele saber eso y decimos: Señor, ten misericordia de nuestros hermanos en la fe que están en Corea, que están, incluso aquí en México había un problema, no me acuerdo en qué estado, que justamente están siendo quitados y perseguidos. Y hay que orar por ellos, justamente por esta situación de empatía, de buen corazón y de amor hacia los que son nuestro propio cuerpo, la iglesia de Dios. Entonces, teniendo conciencia de esto, tengamos cuidado, porque hay gente que llega con un mal corazón y dice: mira, se lastimó la mano, córtala. No, limpia la herida, sánala, para que entonces la mano pueda volver a sus labores. Pero si tú quieres cortar los miembros del cuerpo, entonces tú no amas tu cuerpo, tú aborreces tu cuerpo y estás esperando cualquier pretexto para lastimarlo. Entonces es bien importante que tengamos conciencia de eso. Claro que sí, cuando un miembro ciertamente no está bien, hay que quitarlo, porque en muchas ocasiones la sangre que sale es necesario limpiarla, porque si no se puede infectar el cuerpo. Bueno, temas aparte, no sé si lograron entenderme eso, espero que sí. Por lo mismo, siendo que somos un mismo cuerpo, ¿qué dice la Escritura que tenemos que hacer? Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, versículo 15, versículo 15 al 16, dice: por tanto, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, vemos ahí cómo tiene que ser el comportamiento entre nosotros como hermanos en la fe, porque luego estamos muy mal, con un corazón muy ennegrecido, que terminamos viendo que el hermano o la hermana le va bien y nosotros estamos de que: y yo sigo aquí en pobreza, y yo sigo aquí en necesidad, y Dios, ¿por qué? Si yo te sigo, yo te sirvo. Antes bien, si tú eres de Dios, deberías decir: gloria a Dios, qué bonito que le vaya bien a mi hermano. Ya habrá quien se duela contigo. Tú alégrate con los que se gozan. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestra naturaleza como hijos de Dios. Si no nace de lo natural, entonces aprendamos a vivirlo, porque tiene que ser así. Entonces, sumamente importante este tema. Hay que estar unánimes en todo sentido. Por tanto, como dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, 1 Tesalonicenses, ay cosita, mi gata. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, los que no quieren trabajar, que se muevan, que trabajen, lo que ya habíamos hablado, que alentéis a los de poco ánimo. Es nuestra responsabilidad tener cuidado por aquellos que han bajado su ánimo, que no están tan bien en la fe, que algo está pasando, decirles: ánimo, Dios está con usted. Y claro, si está en pecado, también restaurarle y ayudarle para que abandone esa maldad que lo está teniendo atado al pecado y al mal camino, y que lo puede perder. Cuidemos a nuestros hermanos en la fe. Y dice más, dice: a los de poco ánimo, también que sostengáis a los débiles. Porque hay gente que: Señor, es que yo no creo que Dios me vaya a querer ayudar. Claro que sí,
Porque los que somos fuertes en fe, hay que fortalecer a los que son débiles en fe, porque los que luego son fuertes en fe se enojan con los que son débiles en fe y dicen, ¿por qué no crees? Tú no eres de Dios y no sé qué. Y no es nuestra responsabilidad hacer eso, sino lo contrario. Hermano, si usted no cree, yo creo. Oremos juntos. Porque si usted duda, yo no dudo. Y mi fe fortalecerá la suya. Y entonces usted verá la gloria de Dios. Por eso oramos los unos por los otros y los unos y los otros juntos. Porque en donde mi fe flaquea, la de mi hermano está fuerte. Y entonces pedimos con fe al Señor. Es bien importante ese tema. Entonces, decía, versículo, dijimos, 14. Ajá. Dice, aquí está. También os rogamos, dice, que amonestéis, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Y esto, porque incluso también en Gálatas, capítulo 6, versículo 2, voy a meter a la gata ahorita. Qué desesperación si tiene un patio afuera tú. Gatita chiflada. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Es entender que si mi hermano le falta fe y a mí me sobra fe, yo le ayudo con su poca fe. Es entender que si yo puedo ayudar al hermano en alguna situación, yo le voy a ayudar. Es entender que unos a otros nos ayudamos porque todos juntos vamos hacia el mismo lugar en el mismo camino. ¿Ok? Claro, cada uno lleva también su propia carga, cada uno es responsable de su propia vida, pero si es necesario y posible ayudar a alguno de nosotros, es bueno hacerlo, es necesario hacerlo. ¿Ok? Ahora, denme un minuto, voy a meter a la gata porque si no, no se va a quitar de ahí y me va a arruinar la ventana. Mejor la meto, permítanme. Bájate, te voy a sacar, te voy a abrir. Bájate. Mira, tú no empieces, tú también, porque tú no vas a tener mi persona. Permítanme. Ven a saludar, porque tú andas molesta y molesta y andas molesta y molesta. Miren, aquí está la chiflada. Saluda. Saluda, gorda. Toda desesperada queriendo meterse por la ventana. Hay mosquitera, gorda. No te puedes meter por ahí. Órale, te vaya. Muy bien, sigamos con lo que viene siendo la lectura, ¿va? Siguiente versículo. Ya espero haya quedado claro ese tema y que entendamos no solo la importancia de ser un solo miembro, un solo cuerpo, el ayudarnos los unos a los otros, el tener empatía los unos por los otros, sino también que quede claro el asunto de que es natural, es una cuestión natural que nosotros mismos tengamos la empatía los unos por los otros, que no nos quedemos con esa situación de que, bueno, ya, el hermano se perdió, es su culpa. No, eso no es correcto ni tampoco es la manera en la que nos amamos los unos a los otros. Eso es una demostración de que o no estás en el cuerpo o no amas al cuerpo de Cristo. Siguiente parte de la escritura, veíamos lo que pasaba con este hombre que dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. O sea, él no sufrió esa situación, pero la sufrió al mismo tiempo. Dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y esta parte es importante también por el tema de cuándo hacerlo. No dice que Nehemías estaba orando y ayunando, no, él estaba normal, preguntó cuál fue la situación y entonces le vinieron a dar justamente conocimiento de la situación. Y entonces cuando se entera de tal situación se duele y cuando se duele ayuna y ora. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque hay un momento para cada cosa.
Luego queremos estar afligidos cuando es un momento de gozo. Cuando Dios está con nosotros, Dios nos da la palabra, Dios nos expresa su amor por medio de lo que sucede, estamos bendecidos en la fe. Y hay quien llega con corazón amargo y te dice, ¿y tú que estás en abundancia, ayunas? ¿Tú que estás en abundancia, te afliges delante de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me tendría que afligir si Dios me ha bendecido y estoy alegre y me gozo en Él? Bueno, para muchos es difícil entender esta situación de que hay un tiempo para cada cosa. Y ahora bien, hay cosas que tienen que mantenerse constantemente, en algunas ocasiones por necesidad y en otras por agradecimiento. Por ejemplo, nuestra oración, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuándo tenemos que orar? Lo veíamos en 1 Tesalonicenses, lo veíamos en el libro de la carta de los Tesalonicenses, no me acuerdo si la primera o la segunda, que expresaba con claridad, orad sin cesar. Y en otras partes de la Escritura, dad gracias a Dios siempre, por todo. ¿Okay? Eso es algo que siempre tiene que suceder. Cuando lo necesitamos, porque lo necesitamos. Y 2, cuando no lo necesitamos, con alegría, hacerlo por gratitud. ¿Okay? Pero con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su lugar. Les doy un ejemplo con esto. La Escritura habla en Proverbios que el saludo o la bendición del amigo por la mañana a grande voz, o sea, a estar gritando, es tomado por maldición. Fíjense de qué manera lo dice el Señor. O sea, si tú llegas, por ejemplo, en la mañana, bien tempranito, cuando el hermano está ahí de que medio se cae o que medio está dormido, y llegas, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo se encuentra? Lo espantas, es tomado como una maldición. O sea, más que una bendición, terminas haciéndolo sentir mal. En vez de alegrarle el día, le terminas perjudicando la mañana y luego lo ves todo estresado ahí de, ay, otra vez el hermanito, otra vez la hermanita. Claro, porque no sabes que cada cosa tiene su lugar y cada cosa tiene su momento. ¿Okay? Hay momentos en los que no sale rentable llegar y decir, buenos días, hermano. No, buenos días, hermano, ¿cómo está? Discúlpeme que lo agarre dormido. Porque, vuelvo a lo mismo, hay cada momento y cada lugar. Y hay que ser sabios para entenderlo. Y en el ayuno y en la oración, la oración ya vimos que es siempre, pero en el ayuno sí el Señor aclara que hay un momento para cada tema. Vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 14. Mateo, capítulo 9, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 14. Llegan a Jesús y le dicen, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Porque, no sé si lo saben, pero el ayuno era afligir el corazón, no comer, de tal manera que los fariseos luego lo llevaron al extremo de la hipocresía, cuando ya estaban todos demacrados de su cara y llegaba la gente y decía, bueno, ¿qué te pasó? Nada, estoy ayunando para el Señor. Oh, qué santo es este hombre. Entonces, lo hacían por eso, no lo hacían realmente por amor a Dios. Entonces, dice, entonces ellos llegaron diciendo, oye, ¿por qué nosotros ayunamos muchas veces? Y dice, y los tuyos, tus discípulos, no ayunan. Y entonces Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que está el esposo con ellos? O sea, ahora que yo estoy con ellos, ahora que no hay necesidad, ahora que no están siendo perseguidos, ahora que tienen abundancia en la fe, cuando están viendo milagros, cuando están viendo mi mano poderosa, cuando están sintiendo alegría porque el Cristo está con ellos, ¿tú crees que es el momento de ayunar, de ponerse de luto, de estar tristes? No, claro que no, no es posible. No es coherente, incluso, no es coherente. Y entonces les dice Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, va a haber momentos, va a haber situaciones en las que ellas ya se van a ver afligidos, en donde la alegría se va a acabar, en donde la abundancia no va a estar, en donde llegan momentos difíciles. Así como cuando uno está sano, no se va a poner a tomar medicina porque pues se va a enfermar. De la misma manera, el que está enfermo tiene que tomar medicina o no se va a recuperar. Pero si yo, sin tener tos, voy y tomo una medicina de la tos, me va a hacer daño. Porque simple y sencillamente yo no tengo tos.
Pero si yo, cuando tengo tos, no me tomo una medicina para lo mismo, yo no me voy a recuperar. Es lo que Jesús está diciendo aquí. No pueden venir a pedir a que mis discípulos hagan ayuno cuando yo estoy con ellos y ellos se sienten gozosos y sin necesidad de tratar de acercarse a Dios ni rogar nada porque están conmigo. No hay necesidad. Bueno, de la misma manera pasa en todos los demás ámbitos de nuestra vida. Hay una cosa para cada lugar y para cada momento. Cuando toca ayunar y afligirse en el alma delante de Dios, es cuando nosotros tenemos necesidad de Él. Cuando nosotros no tenemos necesidad de Él, sino que Dios está con nosotros y nos muestra su amor, hay que actuar en gozo, en alegría y en gratitud. Es un comportamiento diferente según sea cada situación. ¿Por qué? El Señor mismo lo explica por medio de una parábola, diciendo, de un ejemplo, diciendo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni nadie, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿No les ha pasado? Y yo lo he visto muchas veces. Hay gente que tiene mucho esta idea erróneamente de que nosotros necesitamos estar todo el tiempo así afligidos, tristes. Claro, necesitamos estar siempre arrepentidos de nuestros pecados, pero el arrepentimiento no trae tristeza si no hay culpa juntamente con él. En otras palabras, yo puedo estar arrepentido de mis pecados, pero no me siento triste ni acusado porque Dios ya me perdonó. Estoy arrepentido porque mi acción, mi forma de comportarme va a demostrar mi arrepentimiento, de tal manera que yo no voy a volver al pecado, yo no voy a volver a lo incorrecto. Esa es mi manera de demostrar que yo estoy arrepentido, no en que yo esté todo triste y angustiado por esto y por aquello. Claro, si yo no me he arrepentido, es normal que yo tenga que arrepentirme. ¿Por qué? Porque cuando la gente llega y me dice, oye, ¿sí sabes que hiciste esto? Y mi contestación es, ay, pero tú no eres quien para juzgarme y que no sé qué. Eso no es arrepentimiento, eso es negación. Incluso estás como negado a aceptar que estuviste tan mal. Sin embargo, cuando alguien llega y te dice, sabes que hiciste esto, ¿no? Y que estuvo muy mal, el arrepentido, el verdaderamente arrepentido dice, sí, tienes razón, y me duele mucho haber hecho eso, porque yo deshonré a mi Señor, pero hoy, gracias a Dios, soy perdonado, restaurado y cambiado. Ese es el punto y esa es la diferencia. El arrepentido está consciente de su pecado y lo acepta tal y como es, pero también no está amedrentado ni atormentado por su pecado, porque ha entendido que Dios le ha librado de él. Ok, entonces, teniendo conciencia de esto, claro que debemos gozarnos en la presencia del Señor cuando las cosas están bien, y cuando las cosas están mal, ¿qué hay que hacer? Afligirnos delante de Dios en humillación y amor. De tal manera que va a llegar un momento que en nuestra propia tristeza nos vamos a gozar en el Señor, porque ya nos consoló. Ahora bien, ¿cómo Dios nos va a consolar si nunca estamos en tristeza? Pues está escrito que Él consuela a los humildes y consuela a los deprimidos. ¿Cómo Dios nos va a consolar si nunca nos deprimimos? Si nunca nos entristecemos. Entonces, ¿cómo Dios consuela a los deprimidos? ¿Cómo Dios consuela a los humildes si nunca nos humillamos y nunca nos deprimimos? Eso no tiene lógica. No es posible que Dios... no tiene sentido decir que Dios consuela a los alegres. ¿De qué los va a consolar si no están dolidos, no están en la necesidad de tener consolador? Y el Espíritu se llama el eterno consolador. Bueno, le llaman el consolador, aquel que consuela a la gente. Entonces, ¿cómo el Espíritu va a ser llamado consolador si los que están en el Espíritu nunca están tristes? Hombre, no tiene lógica, ¿sabes? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber un momento, va a haber un lugar en el que nos vamos a afligir, va a haber un momento en el que nos vamos a entristecer. Lo dije con el ejemplo de hace rato, ninguno que esté sano toma medicina porque si no se va a enfermar. Y el que está enfermo, si no toma medicina, se va a quedar enfermo. Por tanto, el que está enfermo, tome medicina, y el que está sano, no tome medicina, sino alégrese en que está sano, esfuércese por seguir sano. De la misma manera, el que está alegre, gócese, y el que está triste, llore. Acérquese a Dios e hínquese, ayune,
y que Dios le consuele. Hay un momento para cada cosa. Por eso el Señor dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Imagínense una persona que está deprimida y llega a deprimir a todos los tristes, a todos los felices, sin motivo y sin razón. Una persona negativa, ¿no? Hay un momento de fiesta, hay un momento de gozo, la iglesia está bien, la familia está bien, está alegre, y llega y dicen: pero ¿se acuerdan cómo él hizo esto, y cómo yo hice esto, y yo hice aquello, y cómo todos nosotros estamos mal? Y empieza a deprimir a los que estaban alegres en el Señor. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ser como un paño nuevo que jala el vestido viejo y lo hace peor. Es como el vino nuevo que se pone en odres viejos y los destroza. Y se pierde el vino y se pierde el odre. El odre era una cosita que se ponía aquí y se le echaba agua adentro o vino, y era para tomar, como una cantimplora al día de hoy, pero de la antigüedad. Era como de una piel extraña. Entonces, claro, era un órgano, pero no me acuerdo cuál era. Y justamente cuando ya se secaban y se hacían viejos, pues si tú le echabas un vino nuevo, se iba a romper y iba a tirar el vino. Bueno, como decía, no podemos estar todavía en la inconsciencia de tener que llevar una cosa a la otra. Estamos gozosos, gocémonos con los que se gozan. Estamos tristes, no vengas tú con... Por ejemplo, este es otro punto. Ves a alguien que está triste y tú llegas: alégrate, que no sé qué. Lo vas a deprimir más, lo vas a entristecer más, porque va a decir: aparte que estoy triste, aparte que estoy viviendo una situación difícil, aparte no me entienden. O sea, yo estoy solo en esto, estoy sufriendo solo en esto. Antes bien, carga la carga con él. ¿Qué tienes, hermano? De verdad lo lamento, pero mira, ven, y lo consuelas. Y entonces, ya consolado, alégrale. Ahí sí, alégrale el corazón, pero hasta después. Porque si no tenemos esa conciencia de que hay un momento para cada cosa, vamos a equivocarnos y luego nos vamos a enojar. Ay, yo llegué a querer animarlo y no sé qué, y mira cómo se puso. Hermano, es que no estás haciéndolo como deberías. Es que lo estás haciendo en el momento en el que no deberías. No estás sabiendo cómo hacer las cosas. Estás poniendo el paño nuevo en el vestido viejo y lo vas a romper. Estás poniendo el vino nuevo en el odre nuevo, pero en el odre viejo, y lo vas a romper, y ambas cosas se van a perder. Aprendamos cuándo se hace cada cosa y cuándo se necesita cada cosa. Así como la petición a Dios va a ser cuando necesitemos algo, la alegría y el gozo van a ser cuando agradezcamos algo a Dios. Y ambas cosas son necesarias en cada momento necesario. Así que, nada, vemos justamente esta situación de Nehemías, como él empieza a orar por Israel. No lo estaba haciendo antes, sino que lo empezó a hacer en ese momento, y ayunar justamente porque Israel necesitaba de esto. ¿Ok? Necesitaba de esto. Pero haya quedado claro ese punto, porque ahora vamos a tocar otro. ¿Es bueno ayunar? Claro que sí. Es necesario, incluso, en muchas ocasiones, como les acabo de mencionar. Ahora, el ayuno en acción y no en corazón no tiene sentido. ¿A qué me refiero? Si vamos al capítulo 58 de Isaías, capítulo 58 de Isaías, versículo 1 hasta el versículo 12, vamos a ver una cosa muy interesante, porque el texto aquí es llamado, como ya les he dicho, que tenemos aquí varios como títulos en la Biblia. El título que está aquí, ¿es aquí? Así. El título que está aquí se llama El verdadero ayuno. ¿Por qué? Vamos a leer para que entendamos. Dice el capítulo 58, del versículo 1 al 12: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Está hablando con Isaías en ese momento Dios. Dice: y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Y este es el punto importante. Llegamos con Dios y le decimos: Señor, ¿cómo dice aquí? Me buscan cada día y anuncian, dice: me buscan cada día y quieren saber mis caminos.
que dicen, Señor, por favor, quédate conmigo toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, pero toda la mañana, toda la tarde y toda la noche andas pecando. Toda la tarde, toda la mañana, toda la noche estás alejado de Dios. Toda la mañana, toda la noche sigues criticando a la gente en general. Oye, ¿cómo tienes el descaro de ir y decirle al Señor, Señor, quédate conmigo, que tu espíritu me llene, si tu mismo corazón no tiene intenciones de recibir a Dios? Y dice que me buscan y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Espérame. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el Señor? O sea, ellos haciendo maldad, aún así quieren decir, ay, Señor, llévanos por camino de justicia. No quieres hacer justicia. ¿De qué camino de justicia le estás hablando a Dios? Antes bien, arrepiéntete y cambia, para que entonces puedas demostrar delante de Dios que tienes una intención de cambio, que tienes un corazón para cambiar. Y dice el siguiente versículo, ¿por qué? Es una pregunta, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Porque ahí está el punto. Ya vimos que ayunar es necesario en momentos de aflicción y de necesidad. Pero ¿qué dice el Señor? Fíjense cómo quiere el ayuno el Señor, porque esto es bien importante. Dicen ellos, ay Señor, ayunamos, nos afligimos, nos entristecimos, nos humillamos delante de ti y no nos escuchaste. Y dice el Señor, fíjense lo que dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, dice, ustedes dicen que están ayunando, pero siguen haciendo lo que es incorrecto. Siguen alejándose de mi verdad. Siguen sin amar al prójimo y sin ayudar y sin hacer justicia. Y quieren que les escuche. Dice, y aquí dice, que para contiendas y debates ayunáis. Que esa es otra. Señor, ayúdame a que yo le pueda ganar a tal persona en cuanto a este tema. Hombre, ¿para qué? ¿Para qué es necesario eso? Ayunas para tu propio deseo, no ayunas por la iglesia. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Nehemías ayunó y oró. ¿Por quién? Por el pueblo de Israel. No por sí mismo. No por sí mismo, no es que sea malo, pero es que es lo único que haces, entonces no estás bien. ¿Por qué? ¿Por quién ayunas? ¿Por la iglesia? ¿Por tus hermanos? ¿Por tu familia? Me parece bien. Pero si ayunas nada más por ti, por tus deseos y por tus cosas, Señor, que me pueda comprar esas box, no juegues. No es correcto ese tipo de ayunos. No son agradables delante de Dios, porque ayunamos para nosotros mismos. Dice, ayunáis, dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ese es el punto, ¿no? De que no debemos ayunar así, con un corazón tan perdido de Dios. Y entonces nos empieza a expresar el ayuno que a Dios le agrada, diciendo, es tal ayuno que yo escogí, dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de días aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco, dice, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, ustedes, miren, se los pongo incluso en un aspecto. ¿Ustedes creen que el ayunar, el afligirse cuando se supone todo está bien, es agradable para Dios? ¿Ustedes creen que le gusta? ¿Ustedes quién creen que es Dios? ¿Que a Dios le gusta humillarnos? ¿Que a Dios le gusta ahí pisotearnos y escupirnos y como lo haría algún otro? ¿Piensan que Dios es tan malévolo que cuando nosotros mismos nos humillamos porque sí, o sea, por humillarnos, ay Señor, es que eso le va a agradar a Dios? Que yo soy una basura y yo no sé qué, ¿creen que eso le va a agradar a Dios? De nada sirve que tú mismo te llames malo, que tú mismo te aflijas por tu propia maldad si no la cambias. Ese es el punto, porque dice el Señor aquí, más adelante, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad
soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. He ahí el ayuno correcto delante de Dios y al que Él le agrada. No está en el hecho de decir, es que soy una basura, Señor, yo sé que estoy mal, yo sé que... No, calla, pide perdón, Señor, me arrepiento de lo que hice y demuéstralo. Porque mucha palabrería no va a cambiar. No va a cambiar tu santidad o tu perversión. Antes bien, abandonar el pecado por amor a Dios, eso es correcto, eso agrada a Dios. Entonces, ¿qué dice sobre el ayuno que agrada a Dios? No es que llegues y te humilles ese día y al día siguiente andes pecando como si nada, sino que llegues, te humilles y demuestres con tus hechos que eres un hijo de Dios. Dice, no es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas, que por cierto, esto es un tema que quiero tocar, ¿okay? Es importante que tengamos este tema en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de albergar a gente en nuestra casa. Antes no era posible tener lo mismo que al día de hoy se tiene. Me explico. Luego hay gente que en ignorancia no tiene conciencia de cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Y justamente por ello cometen graves errores. Les voy a decir de una. Hubo una mujer que vivía sola y dejó entrar a un necesitado, un hombre de la calle, homeless se le llama en inglés, aquí creo que se les dice vagabundos, lo dejó entrar a su casa, dice que para que se bañara y no me acuerdo qué otra cosa. ¿Saben lo que hizo ese hombre? Le robó, la mató, la violó y se fue. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no entienden cómo funcionan las cosas. En aquel tiempo, primero que nada, se lo está haciendo el mandato a los hombres, no a las mujeres. ¿Por qué digo no a las mujeres? Porque las mujeres en aquel tiempo sobre todo no vivían en una casa propia, no tenían una casa propia, ellas vivían o en la casa de sus padres o en la casa de su marido. ¿Okay? Entonces no era para las mujeres ese mandato, en primer lugar, era para el hombre. Pero ahora las mujeres tienen casa. Sí, déjenme les sigo explicando. Era el hombre al que se le mandaba primero que nada a recibir a la gente. Segundo, está hablando de la gente necesitada. Y fíjense cómo lo dice. Dice que a los pobres errantes alberguéis en casa. No se está refiriendo a gente solamente que está en la calle. Está refiriéndose a gente que ciertamente se está moviendo de un lugar para otro sin hogar. Hay que ayudarles, hay que darles un techo, hay que darles sustento, pero vuelvo a repetir, no es a las mujeres a las que se lo está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Si Dios se lo dice a las mujeres y las mujeres no entienden hacia quién va dirigido esto, lo único que van a hacer es dar espacio a que justamente le suceda lo que le sucedió a esta muchacha que yo les estoy comentando. ¿Por qué? Porque antes en el pasado, una persona que venía, por ejemplo, yo vivo aquí en Tamaulipas. Imagínense que hoy hay una persona que está en Veracruz y de Veracruz se necesita mover a Tamaulipas y de Tamaulipas moverse a Monterrey. Yo lo veo pasar. En el tiempo antiguo era sumamente difícil esta situación. Viajar era sumamente difícil. ¿Por qué? Porque para moverte de un lugar al otro tenías que hacerlo o a pie o en un animal, sea un burro, sea un caballo, sea un camello. Y en el caso cuando la noche llegaba, primero que nada no había luz, no había nada que iluminara el camino, había muchos ladrones y asesinos. ¿Por qué? Porque no había luz, no había manera de que ellos se dieran cuenta. Alguien llegaba, se los llevaba, los mataba, les robaba y no había nada que hacer. Ahora hay luz, ahora hay policías, ahora hay todo esto, ¿no? Antes, para ir de una ciudad, ni siquiera de un estado, como acabo de dar el ejemplo, sino de una ciudad a otra, eran días de camino. Eso quiere decir que tu primer día, llegaba la oscuridad, tú ya no podías seguir avanzando, porque no se veía nada. Entonces, no era una opción seguir avanzando, te tenías que quedar en la ciudad. Y al quedarte en la ciudad, ¿cuál era tu peligro? Las personas.
Entonces los de corazón bueno se acercaban a esas personas que venían pasando por la ciudad. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, caballero? ¿Sabe qué, extranjero? Venga, le tengo un cuarto preparado. No era la casa completa. Le tengo un cuarto preparado para que usted descanse y luego de eso siga su camino. De tal manera que cuando lo recibían le daban de comer y otras cosas, porque vuelvo a la misma situación. Viajar de una ciudad a otra eran días de camino. Como eran días de camino, era muy complicado que esas personas pudiesen llegar en un día al lugar al que iban. Por tanto, tenían que pasar a veces entre una ciudad y otra. Entonces ahí se les ayuda. Al día de hoy ya no es necesario en la mayoría de los aspectos esta situación. ¿Por qué? Porque el que viaja, viaja en camión, viaja en carro, viaja en avión. Y no tiene necesidad de un techo porque existen los hoteles y existen los lugares de resguardo. En otras palabras, si sabemos que algún hermano en la fe se está moviendo de aquí a otra ciudad, le podemos atender, lo podemos recibir en casa si hay una familia completa y se tiene conocimiento de que esta persona no tiene ningún tipo de problemas en drogas, en esto, en aquello, porque no estás arriesgando a tu familia. Y es bien importante este contexto porque, vuelvo a decir, suceden situaciones como esas por falta de conocimiento, por la ignorancia. Muchas mujeres se ponen, o jóvenes, muy jóvenes, se ponen justamente en el peligro de recibir a alguien cuando, hombre, no es la persona a la que Dios te está pidiendo que recibas, porque simple y sencillamente te estás metiendo en problemas tú. Estás siendo, como uno dice, imprudente. Estás siendo imprudente. Entonces, sin embargo, sabemos que uno se mueve de un lado al otro y tal vez no tiene para un hotel y nosotros tenemos para darle una noche en el hotel y que pueda descansar, bañarse y prepararse para el día siguiente, entonces lo hacemos. Tenemos un cuarto extra, resguardamos a la persona, pero no sean imprudentes, solamente les pido eso. Porque así como muchos han hospedado ángeles, muchos más han hospedado gente que no es conveniente, diría yo, demonios. Entonces, ¿debemos quitar nuestro corazón para atender a la gente y recibirlas? No, pero hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes, por favor. Porque luego, por estas enseñanzas y que uno no matiza, la gente luego comete errores, ¿no? Es que yo dejé entrar a un vago en mi casa y yo nada más quería que se metiera a bañar, que descansara un rato para que cuando se acabara la lluvia, esta situación o lo que sea, esta persona pudiese seguir su camino, y resulta ser que esa persona terminó abusando de esa persona, terminó robándole, ¿Por qué? Porque no están entendiendo el contexto. No se refiere a una persona que está en la calle en líneas generales, sino más bien a una persona que va errante en el camino, que se mueve de un lugar al otro y cuestiones por el estilo. Ahora bien, ¿por eso vamos a dejar de ayudar? No, si fuera posible y tenemos un cuarto en donde podamos hospedar a una persona, entre tanto que podamos, hospedémosles y démosle lo que necesita. Es bueno, es agradable a Dios, pero hay que ser sabios, hay que ser prudentes. Y nada más lo digo por si las dudas. Porque luego está la muchacha con su madre y a lo mejor no hay padre, no hay tío, no hay nadie, y invitan a un hombre a quedarse a su casa porque tienen la necesidad y ese hombre las lastima. ¿Por qué? Por imprudentes, por no entender el contexto de lo que está sucediendo. ¿Okay? Más que nada eso. Pero bueno, hablando de lo del ayuno, lo menciona como una acción buena, porque vuelvo a lo mismo, era necesario. Y seguimos leyendo, ¿va? Dice, delante de ti, dice, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ok, el versículo 7 era. Y que a los pobres errantes albergues en casa, dice que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Dice, entonces, ya cuando se haga todo esto, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. O sea, ese es el ayuno verdadero delante de Dios, abstenerse de lo incorrecto, de lo desagradable para Dios y de lo inútil, de lo que no sirve, de lo que no edifica.
Ese es el ayuno que agrada al Señor. Y dice más, dice, nacerá y tu oscuridad será como el mediodía. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Dice, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzada para habitar. En otras palabras, como vimos, el ayuno que a Dios agrada es seguir haciendo justicia, y luego de eso todo puede ser recibido. Y eso es algo que yo les he enseñado mucho. ¿Quieres guardar el Sabbat? Es bueno, no tiene nada de malo. El Sabbat es el sábado, ¿ok? El día de reposo, como dice en la Escritura. ¿Quieres guardarlo? Está bien, es bueno. Pensar que eso es lo que te da salvación, eso es malo. Pero incluso más, lo quieres guardar, pero todo lo demás de tu vida es injusto, es alejado de Dios, no hay amor en eso. No hagas eso, no guardes el sábado entonces, porque lo único que vas a hacer es presentar delante de Dios un sábado muy desagradable. Lo mismo pasa con el diezmo, por ejemplo. El diezmo es algo que no está instituido como obligación en el Nuevo Testamento, pero si se hace por amor está bien, pues Dios dará recompensa y sus promesas se cumplirán en cuanto a ese término. Ahora bien, si tú quieres dar el diezmo o la ofrenda y tú sigues haciendo lo que es incorrecto delante de Dios, no esperes que tu ofrenda o tu diezmo sean bien recibidos, porque en tu corazón sigue habiendo maldad, y lo que sale de tu corazón es lo que le estás queriendo dar al Señor, o sea, solamente suciedad. Le ofreces un sabbat, un sábado, un día de reposo, todo cochino, por toda tu inmundicia, por toda tu injusticia, por toda tu maldad, por todo tu desprecio. Le ofreces a Dios un diezmo y una ofrenda, sea económica o, en este caso es económica, pero en tu corazón sigue malicia, sigues aborreciendo al hermano, sigues sin amar, sigues sin hacer lo correcto. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? ¿Dinero? Eso no te lo va a aceptar, no le va a agradar ni siquiera. Te va a mirar como a Caín, que le vino a traer de su fruto, pero no había un corazón recto delante de Caín, delante de Caín, y por lo mismo entregó a Abel, su hermano, a la muerte. Por eso su ofrenda no fue bien recibida, porque en su corazón había maldad. Antes bien, hagamos el bien, arrepintámonos de corazón y hagamos lo que es agradable para Dios, porque entonces sí, lo que le demos a Dios va a ser bien recibido, porque si le damos ofrenda o diezmo, lo vamos a hacer con alegría, y eso va a agradar a Dios, pues Dios ama al dador alegre. Si lo hacemos en cuanto a términos de sábado o de alguna práctica de este estilo, mientras lo hagamos en justicia y en amor, va a ser agradable a Dios, pero si no lo hacemos así, será desagradable para Dios siempre. Siempre. Muy bien. Por tanto, como lo vimos, hermanos, ese es el ayuno verdadero que Dios quiere. Cuando nosotros apartamos de nosotros la maldad, la injusticia, el pecado, y entonces ofrecemos a Dios, ritualmente hablando, un ayuno, una oración, un servicio, y todo eso es agradable para Dios porque es recibido de personas que aman lo que Él ama. Así de simple. Así que ya vimos, primero que nada, cuándo se tiene que ayunar, y segundo, ya vimos cómo a Dios le agrada el ayuno. ¿Okay? Siguiente versículo dice: y dije, ya Nehemías empieza a contar lo que oró. Dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. A rayé y era con verde, no con rojo. ¿Dónde dejé la pluma verde? Bueno. Perdón, se me acabó el efecto del café y ya empezó el efecto contrario. ¿Sabes cuando estás tomando café y de repente sube y luego ¡pum!, te tumba y ya te empieza a dar sueño? Bueno, eso es lo que me está pasando. Así que sigamos. Decía: y empezó a rogar Nehemías diciendo: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjense cómo es importante este tema. También hay un versículo que dice, todas las cosas ayudan para bien. Pero ese versículo está muy mal definido, si lo definimos así como lo acabamos de decir. Más bien, lo que dice es, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Al que no ama a Dios, no. Al que no ama a Dios, no le van las cosas bien, sino a los que aman a Dios. Y los que aman a Dios, ¿qué dice la Escritura? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guardará. En Juan capítulo 14:15, en Juan capítulo 14:21. Justamente menciona esas dos cuestiones. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el tema de que, pues al final de cuentas, denme un segundo. ¿De qué sentido tiene, vamos a decir, expresar con claridad justamente que todo nos va a ir bien, si la Escritura no está diciendo a todos les va a ir bien por lo malo que les sucede? No confundan. Dice a los que aman a Dios, y los que aman a Dios son los que cumplen sus mandamientos. Por tanto, a los que aman y cumplen los mandamientos del Señor, a ellos todas las cosas les ayudan a bien. Hay un contexto, hay una explicación, incluso hay un, ¿cómo se le dice a esta cosa? Hay una condicionante. Luego dice, al que cree, todo le es posible. Espérate, la Escritura dice que al que cree todo le es posible. ¿Al que cree en quién? Hay un contexto, dice la Escritura, por tanto, tened fe en Dios. Incluso hay otro texto que dice, el que permanece en mí y da fruto, pida todo lo que quiera y le será hecho. ¿Quién? Al que cumple la ley del Señor, al que cumple lo que es correcto delante de Dios, al que cumple el amor, la justicia, la verdad. A ese es al que le va a ir bien, a ese es al que Dios va a escuchar, a ese es al que Dios va a atender, a ese es al que cuando las cosas le salgan mal es porque es para mejor. A ese es al que le toca todo eso. Entonces, teniendo conciencia de esto, también lo vemos aquí. Porque Nehemías lo dice así: te ruego, Señor, tú grande, fuerte, poderoso, temible, dice, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No a cualquiera. Dice, va con acento. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Otra cosa que ya lo vimos, en la misma Escritura lo menciona, en Lucas capítulo 18, versículo 1 hasta como por ahí del 11, que dice que les estaba enseñando la importancia de la necesidad que tenemos por orar día y día y noche por lo que necesitamos y por lo que queremos de Dios, mientras que esto sea agradable para Dios. Por eso mismo vemos esas enseñanzas de parte de Cristo, vemos todas esas cuestiones en general. En un segundo voy a lavarme la cara porque me está entrando justamente lo contrario al café. Les digo que pasa generalmente. Cositas, algo volviendo. Voy. Como está escrito, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces me encanta a mí hablar de estas cosas de la palabra, me encanta leer de estas cosas, pero llega un momento en el que la energía del cuerpo como que empieza y tengo que volverme a levantar. Discúlpenme. Pero bueno, como decía, seguimos con la lectura. Vemos toda esta cuestión, ¿no? Todo esto que deberíamos tener en consideración y en conciencia. Y sigue diciendo,
Ahora esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Ya hablamos de la importancia de orar siempre, de que es una necesidad, incluso lo expresábamos la vez pasada, una necesidad del hecho de orar, porque ahí lo dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar, es una necesidad. Entonces, por ejemplo, si un día están orando, ya empieza a pegarles el sueño y saben que no se tienen que dormir, díganle, Señor, dame un momento, ya vuelvo, váyanse, lávanse la cara, o digan, Señor, ahorita vuelvo con la oración, párense un rato y hagan algo para entonces volver y estar y seguir orando, porque así lo dice la Escritura. Orad y no desmayéis. Velad y orad, o sea, no se queden dormidos. Eso es una parte importante, ¿no? Cuando saben que ya tienen que dormir, vayan a dormir, es necesario. Pero cuando todavía no es hora de dormir y tienen que estar con esas cosas, sí les recomiendo bastante pararse un rato, despertarse, hacer algo, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que en muchas ocasiones no podemos permitir que nuestra carne, nuestra debilidad de la carne, no nos permita hacer lo que nuestro espíritu necesita hacer. Decía, nada más es un tema ahí como aparte. Dice, por los hijos de Israel, dice que oro que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, dice Nehemías, y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, dice, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y aquí voy a tocar un tema muy importante, hermanos míos. La confesión. En la Escritura habla de dos confesiones. Una, delante de Cristo, y dos, delante de los hermanos. Hay un término que podemos ver, bueno, una situación que podemos ver, y es que mucha gente que cometía o provocaba o hacía muchas cosas y muchos pecados, llegaba, y a veces esto ya no lo queremos hacer por vergüenza, cuando debería ser lo contrario. Hay gente que no está dispuesta a decir sus pecados. O sea, de verdad, no está dispuesta a decir, es que engañé a mi esposo, engañé a mi esposa, hice esto, hice aquello y me arrepiento. O sea, no se atreven, incluso te mandan mensaje, te dicen, hermano, hice esto, hice algo muy malo y me siento muy arrepentido. Bueno, si te sientes arrepentido, di que hiciste. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y esto lo podemos revisar, confesaos unos a otros vuestros pecados. Yo ya los he dicho y yo lo llegué a mencionar con ustedes, y yo quise ser muy transparente con ustedes que a mí me tocó tener problemas con internet y al día de hoy todavía me veo tentado. Sin embargo, Dios me da fortaleza. Ahora bien, ¿por qué es necesario que nos atrevamos a confesarnos? Primero que nada, porque dejamos la hipocresía. No nos ponemos en una situación en la que nosotros decimos o nos miramos nosotros mismos como perfectos, cuando dentro de nosotros sabemos los pecados que tenemos. Como dice la Escritura de los fariseos, no somos como sepulcros blanqueados, que a la verdad delante de los hombres se muestran justos. Hay cositas aquí en la gata. Fuera de eso, ¿qué pasa? Somos como sepulcros que dentro de ellos hay pura muerte y destrucción, pura muerte y hediondez. Entonces, la Escritura, vuelvo a repetir, dice, confesaos los pecados unos a otros y orad unos por otros. Ese es el punto. Tenemos que tener la conciencia que en nuestro arrepentimiento tiene que estar la confesión, el poder aceptar que hemos cometido un pecado y que hemos hecho mal, porque la vergüenza y el ocultar ese pecado solamente demuestra que no estamos arrepentidos del pecado, que estamos arrepentidos de la consecuencia de ser llamados fornicarios, de ser llamados asesinos, de ser llamados, pero no de la acción como tal. No de la acción. Entonces, muchas veces tratamos de justificarnos a nosotros diciendo, no, somos pecadores todos. No, tú cometiste un error, acéptalo y arrepiéntete. Y arrepiéntete, porque luego, vuelvo a lo mismo, queremos ocultar nuestros pecados y quedamos mal. Quedamos mal no delante de la gente, porque delante de la gente tenemos una imagen. Quedamos mal delante de Dios. Quedamos mal delante de Dios, y eso no tiene sentido. Confesaos unos a otros los pecados. Por tanto, si alguien llega contigo y, hermano, la verdad es que me encuentro mal porque me siento atraído por una mujer y yo estoy casado, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Lo va a cachetear? Claro que no.
Antes bien me voy a acercar, hermano. La carne nos tienta, pero el Espíritu nos fortalece. Vamos a orar y ayudar al hermano. Aléjese de esa persona, no vuelva a hablarle, no le esté escribiendo, no, pero es que no lo haga, aléjese de ese pecado tal. Y si el hermano de verdad está arrepentido y quiere cambiar, él mismo va a tomar las medidas pertinentes para alejarse de ese pecado, pero apoyado también por mí. Imagínense el que tiene que sufrir su pecado solo, sin ayuda, sin apoyo, sin oración de parte de sus hermanos. El pobre se da cuenta que no puede solo, que sigue en pecado y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y nada más no sale de ese pecado, porque nunca se atrevió tampoco a decirlo, a expresarlo y a confesarlo, porque todo el tiempo se lo guardó, todo el tiempo lo metió dentro de él e hizo que ese mismo pecado lo estuviese infectando y infectando de hipocresía. Sin embargo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el Señor? No los unos a los otros, que sí, es importante que entre nosotros tengamos la libertad de decir, ¿sabes qué? Yo he pecado en esto y me arrepiento y he cambiado y mis hechos demuestran mi arrepentimiento. Pero también y sobre todo es necesario que nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados delante de Dios. A Dios nada le podemos ocultar. Él conoce nuestros pecados en su totalidad. Cuando le tenemos envidia a una persona, Dios lo sabe. Cuando le tenemos odio a una persona, Dios lo sabe. Cuando tenemos algo que no es agradable delante de Dios, Dios lo sabe. Entonces al primero que hay que confesarle nuestros pecados es a Él. Porque dice, no me acuerdo si es Santiago 1:9, aunque puede que me equivoque, ya lo tendría que revisar. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no hay confesión de pecados, no vamos a poder solucionar nada, porque ese es otro. Cuando nosotros no aceptamos que estamos en un problema, cuando nosotros no aceptamos que no podemos solos, cuando nosotros no aceptamos nuestro pecado, no es posible cambiar. Entonces aquí Nehemías lo que hace es que confiesa, Señor, hemos pecado contra ti, tanto yo como mis padres, porque hemos dejado tus mandamientos. Y dice el siguiente versículo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión, o sea, que estoy en problemas por mi pecado, estoy en situación difícil por mi pecado, pero ¿qué dice el Señor? Si te vuelves de tu maldad, si te arrepientes de lo que hiciste, haciendo obras dignas de arrepentimiento, o sea, mostrando que realmente has cambiado, dice, aunque vuestra dispersión fuere, hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y lo mismo nos dice a nosotros, aunque tu pecado te haya llevado al problema que traes ahorita, y aunque tu pecado sea tan grande, tu problema sea tan grande a causa de tu pecado, si tú te vuelves, te arrepientes y dejas esa maldad, ¿qué dice el Señor? Aunque fuere tan grande tu problema, de allí yo te sacaré. Y cuando dice aquí, aunque fuere tan grande su dispersión, de ahí os recogeré, dice, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, los volveré a mi presencia. Y dice, ellos pues son tus siervos, les dice Nehemías. Porque, tocando este tema del versículo anterior, hermanos, cuán importante es el arrepentimiento. De tal manera que nosotros cuando nos arrepentimos delante de Dios debemos demostrar el cambio en nuestros hechos y acciones. Y entonces Dios sí nos perdona. Hay un texto muy bonito que dice que si nuestros pecados fueren tan rojos como la grana, Dios los hará tan blancos como la seda, y si fueren tan rojos como la sangre, Dios los volverá a ser tan blancos como la nieve. Y muy bonito ese texto que dice que Dios nos va a estar limpiando y perfeccionando y perdonando nuestros pecados. Pero ¿saben qué dice un poquito antes ese texto? Porque ese texto inicia muy curioso, porque inicia y entonces o después de, es más, me gustaría mostrárselo, sé que está en el capítulo 1 de Isaías. Isaías capítulo 1, está recién iniciando el capítulo de Isaías.
Isaías capítulo 1 dice, fíjense cómo inicia el versículo, es capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, bla, bla, bla. Ahora bien, la pregunta aquí está. Venid luego. ¿Luego de qué? ¿Luego de qué? Es bien importante eso. ¿Luego de qué? Vayamos 2 versículos antes. En el versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, o sea, ayuden a los necesitados. Y luego, ¿qué dice? Venid luego. O sea, en otras palabras, demuestren que están arrepentidos. Cambien la maldad de su corazón en buenas obras. No son las obras las que salvan, pero son necesarias para demostrar que realmente nos arrepentimos. Es que estoy arrepentido de haber engañado a mi mujer, pero en tu celular sigues teniendo el número de la otra mujer. En tu celular sigues teniendo redes sociales en donde sigues a otras mujeres que andan casi desnudas. En tu celular aún tienes guardados contactos que tú no deberías tener guardados. Ay, estoy arrepentido de tomar, pero tú sigues juntándote con tus amigos que toman. Tú sigues frecuentando el bar al que ibas. Sigues haciendo todo lo mismo que a Dios no le agradaba. Ay, es que estoy arrepentido de haberle contestado así a mi hermano. Ok, ¿y ya fuiste y le pediste perdón? Porque vienes delante de Dios a decirle, Señor, perdón porque le contesté mal a mi madre. Ya, pero ¿ya fuiste con tu madre a pedirle perdón? ¿Ya dejaste de contestarle incorrectamente? ¿Ya demostraste que verdaderamente tienes un arrepentimiento genuino? ¿Tienes las obras para demostrar que estás arrepentido? Porque luego también este es un punto importante. Llegan las personas a decirte, perdóname, de verdad estoy arrepentido. Y la otra persona no le quiere perdonar de primeras porque dice, no, tú no estás arrepentido. No, claro que sí. ¿Por qué no me perdonas? Y se enoja. Y se enoja porque no lo perdonan. Pero con sus hechos está demostrando que no hay arrepentimiento genuino. Porque el que se arrepiente en primera instancia, cuando llega con el que tiene que pedirle perdón, si la otra persona no le quiere perdonar, le dice, ¿sabes qué? De verdad lo lamento. Yo de verdad estoy arrepentido. Si hay una manera de demostrar mi arrepentimiento, lo voy a hacer. Y la otra persona está atenta a ver que ese arrepentimiento sea genuino y con sus obras demuestra que es verdad, y entonces el corazón de esa persona es movida al perdón, porque demostró la otra persona que estaba arrepentida. Y a veces se nos olvida eso, queremos perdón sin arrepentimiento, queremos el bien sin haber confesado nuestro mal, queremos la salvación sin haber demostrado o dicho que estábamos perdidos. Queremos la exaltación de Dios sin antes habernos humillado. No tiene sentido eso. Entonces, aprendamos antes a demostrar nuestro arrepentimiento. ¿Quiere decir que si tú pecaste no puedo ir inmediatamente a pedirle perdón a Dios? Claro que sí, pero no esperes todavía ese perdón, sino hasta que demuestres que realmente te has arrepentido. Dios conoce el corazón y Dios sabe que tú vas a demostrar tu arrepentimiento y ya te perdonó desde antes, te perdonó desde que puso a Jesucristo en la cruz. Pero no esperes tú ser perdonado sin arrepentimiento y sin demostrar que te arrepentiste. Bien importante eso, bien importante. Así que aprendan a no hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Venid luego. Y si vuestros pecados fueren tan rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esa es la verdad. Entonces, la confesión es una de las cosas tan importantes como el arrepentimiento genuino, verdadero. Son acciones
que demuestran tu arrepentimiento. Siguiente versículo. Dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Ya estoy en el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Ven? Los hechos, las acciones de verdadero arrepentimiento. Y después dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Bueno, ahí ya vemos justamente quién era Nehemías, cómo él era copero del rey y aún ahí pues era siervo de Dios, ¿no? Principalmente. Así que, hermanos, ahí terminamos el primer devocional del día de hoy y de este mes y del libro de Nehemías principalmente. Espero les haya quedado muy claro todo. Si algo no quedó claro, pregúntenme. Yo estoy para contestarles sus preguntas, para aclarar cualquier duda. Aquí estamos, ¿vale? Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo y les activan los comentarios justamente para que les vayan poniendo los versículos extras que tocamos, porque acuérdense que la lectura está en Nehemías del capítulo 1, versículo 1 al 11, pero aparte de eso tocamos otros versículos que hablaban de pues todo lo demás que hablamos, ¿no? Y se los irían pasando. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, gracias. Gracias de verdad, de corazón te damos gracias porque nos permites estar aquí delante de ti, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu mostrarnos el camino de la verdad. Señor, no nos permitas pecar más contra ti, guárdanos de toda maldad, permítenos perdonar de corazón a la gente que necesitamos perdonar, Señor, y ayúdanos a demostrar delante de ti un verdadero arrepentimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día